y nosotros pues nos vamos preparando para escuchar la palabra de Dios. Este día va a estar con nosotros Daniel. Permítanme, quiero. Ok, va a estar hoy, este día con nosotros Daniel Gómez. Yo creo que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí ya lo conocemos. Ya no lo tengo que presentar tanto como las otras veces. Solo comunicarles que va a ser él el encargado de la predicación de la palabra. Y pues yo espero que juntos podamos disfrutar, ¿verdad?, el tiempo de estudio de la palabra. Así que vamos a quedar aquí con Daniel. Gracias, Juan. La verdad que es un gozo estar aquí con ustedes otra vez. Ya me había perdido un tiempo, pero gracias a Dios ya puedo estar de vuelta. Quiero contarles que pues la iglesia estuvo de aniversario, recibimos sus saludos, ¿verdad? Y la verdad fue muy especial el poder verlos juntos ahí dándonos ese mensaje. Pues el gozo que tenemos hoy también de compartir la palabra de Dios con libertad, ¿verdad? Y pues quisiera en esta mañana todavía, ¿verdad?, que pudiéramos inclinar nuestro rostro y entregarle este tiempo al Señor para que sea Él, ¿verdad?, comunicando su palabra. Padre, queremos darte gracias por lo fiel que eres. Señor, reconocemos que tú nos has amado, Señor, aún sin merecerlo nosotros. Pero Padre, ayúdanos a poder considerar tu verdad, ayúdanos a considerar tu sacrificio. Señor, ayúdanos a poder vivir honrando también tu nombre y el deseo que tú tienes, que nosotros también podamos compartir esta verdad con otros. Gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos que en esta mañana podamos estudiar tu palabra y podamos gozarnos de encontrar verdades que cambien nuestra vida, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén. Bueno, saben, vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 19, y vamos a hablar de un evento que pues celebramos el día de hoy, ¿verdad? Y sabemos que hoy es denominado, ¿qué día? Vamos a ver. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. ¿Y qué significa el Domingo de Ramos? Ok, para muchos es ponerle una rama a su carro o a su casa, ¿verdad? Pero, ¿saben? Esta mañana queremos estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de qué fue lo que sucedió ese domingo, ¿verdad?, cuando el Señor entró a Jerusalén y todos empezaron a poner palmas en su camino y ponían sus vestidos, ¿verdad?, parte de su ropa también, para que Él pasara en un asno. Entonces, porque saben, yo creo que nosotros muchas veces tenemos el concepto de lo que está sucediendo, pero en realidad no entendemos lo que está sucediendo. No entendemos la gravedad o tal vez lo profundo de este mensaje. Entonces, el deseo de mi corazón es que hoy podamos salir de aquí pensando, si hoy es el Domingo de Ramos, ¿qué significó para Jesús un Domingo de Ramos? ¿Era un día de gloria para Él? Porque, ¿saben? La Biblia lo denomina como la entrada triunfal. Pero yo quiero que miremos, basados en la palabra de Dios, qué significó para Él este día. Y quiero que me acompañen y vamos al versículo 28, capítulo 19 de Lucas, versículo 28, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, el monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Dice: desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le respondéis: porque el Señor lo necesita. Fueron los 2 que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y miren lo que dice el 33, dice:
dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Dice el 34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Ok, vamos a pararnos ahí porque, ¿saben? Este es un evento histórico. Lo que está sucediendo en estos primeros 6 versículos en realidad es el cumplimiento a una promesa. Es el cumplimiento a una profecía que se había hecho en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús llega al Monte de los Olivos y le dice a sus discípulos, hey, vayan a traerme el burro. Mira, el burro está en la entrada de la ciudad, ¿verdad? Entran a la izquierda, ahí lo van a ver amarrado. Ustedes lo desatan. La gente les va a decir, hey, ¿por qué desamarrar? Y ustedes les dicen, el Señor lo ocupa. La verdad, ¿saben? Pareciera como que todo estaba planeado. Pareciera como que Jesús conocía a los dueños del burro, ¿verdad? Como que ya había hecho un trato previo. Pero la verdad es que el trato previo se había hecho a los judíos anteriormente. Yo quiero que vayan conmigo a Zacarías, el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y vamos a ver lo que está pasando ahí. Ok, se me perdió. Ok, Zacarías, si alguien lo tiene me puede ayudar y lo leemos. Zacarías 9:9. ¿Sí? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ok, entonces en Zacarías 9:9 está la promesa de que iba a llegar ¿quién? El rey. ¿Y en qué iba a llegar? En un pollino, en un burro. Dice, alégrate, hija de Sión, está diciendo Zacarías. Alégrate, porque tu rey, tu salvador, va a llegar en un burro. Y saben, es que hay un aspecto bien importante en el uso de un burro. Miren, cuando un rey llegaba a su nación o a una nación en un burro, llegaba en son de paz. Miren, eso es bien importante. Llegaba en son de paz. Pero cuando un rey llegaba con su caballería, llegaba en son de guerra. Y él no llega a Jerusalén en un caballo, sino que llega en un burro. Así que llega en son de paz. ¿Ok? Debido al cumplimiento de la promesa que está en Zacarías, ¿verdad? Hay características en Zacarías. Dice, alégrate, hija de Sión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién iba a llegar? El rey. ¿Y cómo iba a llegar? Ok. Pero hablan las características del rey. Justo, salvador, humilde, ¿verdad? Qué importante ver estas características de la profecía, porque cuando nosotros vemos en Lucas 19 lo que Jesús había estado haciendo, la manera como Él había estado trabajando y dando a conocer a su Padre, Él no había sido encontrado en pecado alguno. Jesús en realidad no había sido piedra de tropiezo para nadie, al contrario, Él había llegado a sanar enfermos, alimentar a los hambrientos. En realidad Él había estado haciendo todo esto para dar a conocer el camino al Padre. Él quería salvar al pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús está mandando a sus discípulos a traer un pollino, un burro, en realidad Jesús sabe exactamente lo que está haciendo. O sea, este no es un acto de pura suerte. Él está cumpliendo la profecía que se hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver más adelante, versículos 35 al 37. Miren lo que pasa. Y dice,
Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús de encima. Y a su paso tenía sus mantos por el camino, sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, ¿quiénes? Toda la multitud de ¿quiénes? Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Miren lo que dice el versículo 38. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hay algo bien importante en este evento que está sucediendo, porque en primer lugar Jesús manda a sus discípulos a traer el pollino porque él tenía conocimiento no solamente del evento que iba a empezar, sino del cumplimiento de una promesa. Entonces en esta parte vemos a Jesús confirmando que Él es ¿quién? El Rey. Él está confirmando que Él es el Rey. Y saben, cuando la gente vio a Jesús que venía en el burro, la reacción genuina de ellos, ¿cuál fue? ¿Ok? Cuando llegaba cerca de la bajada, dice el 37, del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas, ¿qué? Las maravillas que habían visto. Yo quiero pararme ahí un ratito, porque, ¿saben? El propósito de todos los milagros de Jesús, el propósito de todos esos eventos sobrenaturales, como calmar la tempestad, como poder darle vida a una mano seca, como poder darle vista a un ciego, como el poder alimentar a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, tenía un propósito. Y el propósito de todos estos milagros era dar testimonio de que Él era el Rey, el Hijo de Dios, y nadie más podía hacer tales señales porque nadie más tenía el poder. Pero saben, yo creo que en nuestra vida nosotros también muchas veces vemos las maravillas de Dios, experimentamos sus milagros y lo alabamos por sus milagros. Y yo quiero ser enfático. Buscamos a Dios por lo que vemos. Buscamos a Dios por lo que vemos, no por lo que creemos de Él. Y esto es algo bien importante porque, ¿saben? Si nosotros vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 23, cuando Jesús es llevado ante Pilato, miren lo que pasa, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Dónde estaba la multitud que había empezado a alabar a Dios en la entrada triunfal a Jerusalén? Y saben, lo que pasa es que nosotros muchas veces nos admiramos y anhelamos los milagros de Jesús, pero no necesariamente creemos en Él. Porque es algo real. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas? ¿Cuántos de nosotros no queremos que algo cambie en mi casa, en mi trabajo, en mi sociedad? Y decimos, Dios es la salida, Cristo es la solución. Y anhelamos de Cristo ¿qué? Un milagro, una señal. Pero ¿saben qué pasa con aquellas personas que andan buscando milagros de Jesús? Que andan buscando señales de Jesús. Cuando encuentran la verdad de Cristo lo niegan. Miren, les voy a explicar por qué. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. Miren.
el problema que había encontrado Jesús. Versículos 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y saben, los fariseos eran personas que dedicaban los primeros 30 años de su vida a estudiar las Escrituras. Saben, los fariseos conocían a cabalidad las promesas que se habían hecho acerca del rey que iba a venir. Ellos sabían la promesa que había en Zacarías 9:9, cuando decía que el rey iba a llegar montado en un pollino. Ellos estaban en medio de Jesús y nunca pudieron contradecir las enseñanzas de Jesús, porque Jesús, dice la palabra de Dios, que él enseñaba como alguien que tenía autoridad. O sea, nadie podía refutar, nadie podía contradecir, nadie podía en realidad decir lo contrario de las enseñanzas de Jesús. En este momento los fariseos se acercan a Jesús y le dicen: repréndelos porque te están llamando rey. Y Jesús les dice: ¿saben qué, fariseos? Si ellos no hablan, las piedras van a hablar, pero yo soy el rey. Y eso era una causa de furor a los fariseos. ¿Y saben por qué? Porque el rey que había sido esperado para Jerusalén era un rey que los librara de la opresión de Roma. No era un rey que en realidad anhelaran que llegara montado en un burro, sino que llegara montado en un caballo, con una espada desenvainada, y pudiera libertarlos a ellos de la opresión de Roma. Pero al contrario, llegó un Mesías que vino en paz, que vino anhelando justicia, que vino anhelando santidad. Y saben, yo creo que ese es el problema nuestro con la verdad de Cristo. Cuando nosotros escuchamos hablar de Jesús, cuando nosotros hablamos de sus milagros, hablamos de las cosas que Él puede hacer, nosotros anhelamos todas estas cosas. Nos gusta un versículo en Filipenses, ¿recuerdan? Ese versículo que nos gusta, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y eso qué significa? Que yo vuelo, yo salto, ¿verdad? Todo, ¿no? De pronto tenemos un día duro y decimos: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? De pronto tengo problemas en mi casa y no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿saben? La verdad de la palabra de Dios es que Él quiere que reconozcamos en primer lugar que Él es el Rey. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Rey, entonces nosotros rendimos nuestra vida a Él. Ya no son nuestros deseos, es sus deseos. Ya no es nuestra manera de pensar, es su manera de pensar. Ya no son mis caminos, son sus caminos. ¿Y saben lo que pasa con nosotros cuando nosotros empezamos a ver que Jesús no me resuelve? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ver que en realidad yo no quiero perdonar a mi hermano? Que yo en realidad no quiero ser el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea. ¿Sabe qué es lo que pasa? Le pedimos a Jesús que calle a la multitud, como los fariseos. Shh. Y Él está diciendo: no, esto nadie lo puede callar. Porque saben, el mundo entero necesita saber que Él es el Rey. El mundo entero necesita saber que nosotros necesitamos rendirnos ante este Rey. Y si nosotros no tenemos el valor de hablar y de anunciar a ese Rey, las piedras lo van a hacer. Y de pronto hay una piedra hablando aquí hoy, ¿verdad? Soy un poco duro para el fútbol, pero, ¿verdad? Hay algo bien importante en esto, porque el problema de los fariseos es que ellos en realidad miraban a Jesús como una amenaza. Ellos miraban a Jesús como alguien que estaba levantando un movimiento
en contra de las enseñanzas o de la esperanza que ellos tenían ante un Mesías. La verdad es que Jesús conocía todo esto. Jesús conocía lo que se estaba tramando. Es más, Él sabía que su entrada triunfal a Jerusalén era el comienzo de su muerte. Era el comienzo de su crucifixión. Y Él aún así decidió avanzar. Él no se paró. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían ustedes si ustedes saben que en el camino les va a suceder algo malo? ¿Seguirían? No saldrían ese día de pronto. Jesús sabía que su muerte se acercaba, y se acercaba a su muerte por cumplimiento también de una promesa que Dios había hecho a la humanidad por amor. Miren lo que sigue diciendo en los versículos. Versículos 41, vamos a ver, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Miren la razón en el capítulo 42, dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por otras partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben? La entrada triunfal de Jesús, montada en un burro, era algo doloroso para él. No solamente porque él no iba a ser aceptado como lo decían los que le estaban alabando en la entrada, sino porque él sabía que los judíos no iban a aprovechar la venida del Mesías. Dice que vio la ciudad y lloró sobre ella. Y la razón por la cual él lloró sobre ella es porque sabía que él había venido a traer salvación. Pero el pueblo de Jerusalén lo iba a rechazar. Lo iba a rechazar al punto de matarle en una cruz. Porque la salvación que Jesús traía era paz. Porque la salvación que Jesús traía era justicia. Porque la salvación que Jesús traía era amor al prójimo. Y esa no era la salvación que esperaban los judíos. La salvación que ellos esperaban era que les solucionara sus problemas. Así lo miraban ellos. ¿Saben? El pueblo judío, dice el versículo 44, las palabras de Jesús, dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Él está diciendo: yo vine y no me conociste. Yo vine y te encantaron mis milagros. Yo vine y te encantaron mis señales. Pero tu corazón estaba en otro lado. En el libro de Juan, capítulo 6, si me acompañan. Lucas, Juan, capítulo 6. El Señor hace un milagro. No, Él alimentó a 5,000 personas. Pero saben, cuando Él alimentó a todas estas personas, Jesús entendió que el corazón de estas personas estaba mal enfocado. Y cuando Él alimenta a toda esta multitud, no voy a leer toda la historia, solo voy a leer los últimos versículos de la historia, en el 14 y 15. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es ¿quién? El profeta que había de venir al mundo. Pero miren lo que dice el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte solo. Conociendo o entendiendo Jesús sus intenciones.
Él se retiró. Y miren por qué. En el versículo 25 del mismo capítulo 6, ellos siguen buscando a Jesús, tratando de encontrarle para hacerle rey. Y miren lo que pasa, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les estaba diciendo: ustedes me andan buscando no por las señales que ven, sino porque les doy de comer pan y se sacian del pan. En buen hondureño nosotros diríamos: estos no comieron, ¿verdad? Estos muchachitos no comieron, se hartaron pan, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y miren lo que dice la respuesta, lo que le sigue diciendo Jesús. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren la respuesta de ellos. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Miren la respuesta de ellos. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababa de alimentar a más de 20,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ellos mismos andaban buscando a Jesús porque habían creído que Él era el profeta de Dios que había de venir. Cuando Jesús confronta sus intenciones, lo que ellos responden es: a ver, otra señal. Yo quiero preguntarles hoy, cuando Jesús vio la ciudad y lloró porque supo que ellos no entendían quién era Él, ni lo que Él en realidad vino a hacer por ellos, yo quiero preguntarle hoy: ¿entiende usted lo que Jesús vino a hacer por usted? ¿Entiende usted el deseo del Señor? No de solucionarle su vida terrenal, sino su vida eterna. ¿Entiende usted que los problemas de esta tierra también son instrumentos para que nosotros aprendamos a confiar en Él? ¿Usted entiende que las luchas que usted va a encontrar diariamente son también un instrumento que el Señor usa para enfocar su mirada al cielo? ¿O usted, al igual que los judíos, está esperando que le sigan dando pan, que lo sigan curando, que le sigan haciendo señales para confirmar quién es Jesús? El problema de Jerusalén era que no creían en Jesús verdaderamente. Y por eso cuando llevaron a Jesús ante Pilato y ante las autoridades romanas, pedían a un ladrón antes que a Jesús, porque no entendieron la visita del Mesías. Saben, nosotros tenemos un reto hoy. Hoy que celebramos este Domingo de Ramos, en primer lugar es entender si en mi vida yo estoy apreciando el sacrificio que Cristo hizo por mí. Si yo estoy anhelando en realidad a este Rey que proclamamos. Hubo alguien que me dijo una vez: yo creo que en la iglesia no se dicen mentiras. Así como, ¿en serio? Sí, yo creo que en la iglesia no se dicen mentiras. ¿De veras? No, no se dicen, se cantan. Yo digo: Señor, tú eres mi Rey, pero no me quiero someter a su palabra. Señor, quiero vivir para ti, pero en realidad no quiero aplicar sus mandamientos a mi diario vivir. Señor, confío en ti, pero cuando vienen las luchas y las dificultades, a Él es el primero que le echo la culpa. ¿Saben? El entender verdaderamente que el Señor vino a salvarnos
realidad no está diciendo que no vamos a tener problemas. El Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos en Juan 16, les hablaba acerca del propósito del Espíritu Santo. Y saben, les dijo, en el mundo, les dijo, tendréis aflicciones, pero confiad, les dijo, yo he vencido al mundo. También la Biblia nos enseña que el Señor no va a poner ninguna tentación que no sea de género humano, ¿verdad? Sino que juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hermano, ¿está entendiendo usted el propósito por el cual Jesús vino? ¿Está entendiendo usted cuál era el dolor de Jesús también en la entrada triunfal? El dolor de Él es que la gente que proclamaba a Él como rey también proclamó: crucifíquenle, porque no entendieron el propósito por el cual Él vino. ¿Saben? Quiero terminar con un par de cosas que quiero que pensemos. Nosotros encontramos en toda la Biblia, y aún podemos ver hechos históricos, cómo Jesús vino a cumplir cada promesa y a certificarse como el Rey. Él no cambia, Él es fiel. Y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Las promesas que el Señor hizo en realidad muestran el poder y la autoridad que Jesús tenía. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a someternos a esa autoridad, a ese poder, a esa dirección? Porque el problema a veces no es decir que creemos, es creer verdaderamente. Cuando nosotros creemos verdaderamente, aplicamos su palabra a nuestra vida. Muchos de nosotros decimos que creemos, pero no queremos someter nuestra vida a Él. Muchos de nosotros decimos confiar en Él, pero en realidad estamos confiando en nuestras fuerzas. Yo espero que nosotros, como iglesia, consideremos el sacrificio de Cristo, no solamente hoy, sino cada día de nuestra vida, para que nosotros podamos encontrar gozo también en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Esta vida va a pasar, nadie está aquí para siempre, pero aproveche el tiempo que el Señor le ha dado aquí, en esta tierra, para poder dar testimonio de ese Rey que vino a reinar ayer, hoy y siempre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has dado tu palabra para poder encontrar verdades que cambien nuestra vida. Señor, en lo personal reconozco que yo tengo problemas con la duda, problemas, Señor, con la incertidumbre, problemas con la confianza, problemas, Señor, con el entendimiento de tu palabra muchas veces. Pero Padre, ayúdanos a ser libres. Ayúdanos, Señor, a conocer tus caminos. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese gozo que hay en ese sacrificio que tú hiciste por nuestros pecados. No queremos caminar por este mundo, Señor, errantes. No queremos caminar en este mundo confundidos de que te conocemos. Queremos en realidad, Señor, disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Guárdanos del engaño del mundo, Señor. Líbranos de la tentación de dudar de tu palabra. Padre, queremos confiar verdaderamente. Amén.